Una bomba nuclear de 30 kilotones detona en medio de Moscú, uno de los lugares más concurridos del planeta. La explosión produce un fuerte destello blanco, más brillante que el mismísimo Sol, cegando temporalmente a todas las personas en un radio de hasta 15 kilómetros. La onda de calor sofocante y la gigantesca bola de fuego a la temperatura del Sol reducen a polvo todo y a todos los que se encuentren a 100 metros o menos. Sobre el suelo solo se ven siluetas sin vida, fotografías nucleares de lo que hasta hace tan solo segundos eran humanos. Escalofriante no, pero este espantoso escenario es apenas el inicio. En el día de hoy, veremos la simulación más realista propuesta por la inteligencia artificial en caso de que una guerra nuclear estallara en la actualidad. ¿Cuántos miles de millones de personas morirían? ¿Qué país atacaría a cuál primero? ¿Y qué tipo de sociedad sobreviviría después de todo esto? Primero, empecemos conociendo cuáles serían los países capaces de reducir el planeta a polvo. Estados Unidos y Rusia actualmente controlan los arsenales nucleares más destructivos. Entre los dos, son dueños de alrededor de unas 14.000 ojivas nucleares, que corresponden al 90% del total del arsenal nuclear en el mundo. Cantidad suficiente para causar destrucción en todo el mundo. Si nos remontamos al pasado, su intercambio de amenazas lleva vigente casi 80 años, comenzando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la Guerra Fría se vio impulsado por el desarrollo de armamento nuclear por parte de Estados Unidos, con el famoso Proyecto Manhattan, culminando en agosto de 1945, con los bombardeos atómicos a dos ciudades japonesas. Primero en Hiroshima, con la bomba compuesta por uranio llamada Little Boy, y en Nagasaki, con una bomba de plutonio llamada Fat Man. Estos bombardeos probaron ser extremadamente letales y destructivos en comparación con las bombas convencionales que existían en esos tiempos. Desde entonces, empezó una carrera armamentística alrededor del mundo para poder desarrollar más y más destructivas bombas atómicas, todo con el fin de que, en caso de guerra, el enemigo no se animara a tirarte una bomba, sabiendo que tú también tendrías la capacidad de hacer lo mismo. Es en este contexto, cuando la ya extinta Unión Soviética, con su programa nuclear en paralelo, desarrollaron su primera bomba atómica en 1949, tan solo 4 años después que Estados Unidos. Esto implicó que, para la década de 1950, dos superpotencias enemigas ya tenían el poderío militar y nuclear para arrasar, en un par de horas, con una gran parte del mundo. Un poco desalentador, ¿no crees? La situación fue escalando y desescalando a medida que pasó el tiempo, con ejemplos de crisis que dejaron al mundo al borde de la exterminación nuclear, como la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962 y el incidente del Able Archer 83 en noviembre de 1983. Recientemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, acompañada por sus aliados de la OTAN, revivió este tema y nos dejó con una pregunta muy clara. ¿Qué pasaría si una guerra nuclear empezara hoy mismo? La inteligencia artificial supuestamente tiene la respuesta, y esto es lo que estima que sucederá. Una semana antes del inminente ataque, se extiende el pánico por la incapacidad de los líderes mundiales para evitar la catástrofe. Luego, el mayor miedo de la humanidad empieza a hacerse realidad, con el primer lanzamiento de una ojiva nuclear, dirigida hacia un objetivo militar ruso. Además de la pérdida instantánea de vidas y bienes alrededor del punto de impacto, el terror se empieza a propagar. Si todavía estás vivo, es el momento de alejarte al máximo de una ciudad principal y correr hacia el refugio nuclear más cercano. Si no puedes hacerlo, deberás encerrarte en la habitación más aislada y protegida que encuentres, porque lo peor está por comenzar. Rusia, China y Corea del Norte preparan el contraataque. A su vez, los aliados estadounidenses de la OTAN, como Reino Unido y Francia, están igual de ansiosos por oprimir sus botones rojos. Hasta que ocurre lo inimaginable. Misiles nucleares comienzan a llover sobre ciudades principales, instalaciones militares y edificaciones civiles. En cuestión de horas, estos primeros ataques se cobran la vida de millones de personas. Las detonaciones tienen como consecuencia una serie de eventos catastróficos, empezando por una potente onda expansiva. Examinemos cómo esta onda te afectaría, según la distancia del epicentro en la que te encuentres. Ya sabemos lo que pasa a 1 kilómetro del estallido. El calor extremo vaporiza todo lo que esté en el radio de explosión. Imagínalo como una cremación instantánea, a una temperatura de unos 400.000 grados centígrados. Esto será completamente indoloro, no te enterarás ni siquiera de lo que ha pasado.
A 5 kilómetros de distancia, la onda sigue siendo devastadora, derrumba edificios enteros y provoca incendios incontrolables. Si la explosión no te mata, te dejará muy mal herido. El calor consume el suelo y produce quemaduras de tercer grado. Sobrevivir se hace más difícil mientras el mundo se desploma a tu alrededor, corriendo riesgos de muerte por asfixia o por aplastamiento. A 10 kilómetros de la zona cero, la onda expansiva es todavía poderosa. Las construcciones sufren daños por la fuerza destructiva del estallido. Acá el riesgo inmediato disminuye, pero el impacto a corto plazo sigue siendo letal. El calor todavía produce quemaduras de primer y segundo grado. A 20 kilómetros de distancia, la onda ha perdido la mayor parte de su potencia, pero sigue siendo peligrosa. Las construcciones sufren daño estructural y el riesgo de lesiones permanece latente. El calor, pese a ser menos intenso, genera incendios, especialmente en bosques y selvas, lo que genera una disminución drástica en la calidad del aire, haciendo de respirar una verdadera dificultad. Es más factible sobrevivir, pero los desafíos que enfrentas están lejos de terminar. A 30 kilómetros de distancia o más, la onda se siente mucho menos, pero no por eso es menos peligrosa. Es probable que algunos vidrios sean rotos gracias a la onda expansiva, generando daños leves a las personas que se encuentren cerca de ventanas y espejos. Además, algunas personas podrían caerse de lugares elevados, como escaleras, si no llegaran a bajar a tiempo antes de la llegada de la onda. Un hongo atómico será visto a la distancia, y si justo estabas mirando hacia esa dirección cuando estalló, experimentarás una ceguera temporánea de alrededor de unos minutos. Regresemos a nuestra línea de tiempo. Apenas un día después del intercambio nuclear, han muerto cientos de millones de personas y el número de heridos es aún mayor. Ciudades enteras han desaparecido. Lo único que puedes hacer es esperar en tu refugio. Intenta sanar tus heridas y la de los demás de tu grupo lo antes posible para evitar infecciones. Permanece atento ante cualquier transmisión radial de emergencia. Y no salgas al exterior durante los primeros 3 días, ya que estos son los más probables a que sigan cayendo aún más bombas. Además, este tiempo sirve para esperar hasta que sedimente un poco el residuo nuclear. Una semana después del intercambio nuclear, el mundo está sumergido en el miedo y el desconcierto. Vastas áreas de la Tierra están envueltas en lluvia radiactiva e incendios implacables. Estas consecuencias han desatado efectos secundarios como escasez de alimentos, agua potable y falta de albergue. Ahora, las enfermedades por falta de higiene emergen como asesinas silenciosas. Y la cifra de fallecimientos continúa en descomunal aumento. El hollín y las cenizas que dejaron las explosiones nucleares y los subsecuentes incendios forman una espesa nube que bloquea la luz del sol. Esto genera que caiga la temperatura de forma drástica. El mundo está sumido en un invierno nuclear. Las cosechas y los cultivos se vuelven contaminados, generando falta de alimentos a nivel global. En su búsqueda desesperada de abrigo y sustento, las comunidades se van agrupando. Necesitas racionar la comida y el agua mientras monitoreas los niveles de radiación. A los 30 días, el paisaje sigue siendo desolador y radiactivo. Los saqueadores recorren las ciudades en ruinas en busca de provisiones y recursos. Nuevos enfrentamientos por el acceso a agua, alimento y refugio surgen como consecuencia. El número de muertos continúa su constante crecimiento y ya excede los 2.000 millones. El planeta atraviesa un congelamiento profundo. Los sobrevivientes enfrentan una batalla implacable contra el frío extremo y la falta de suministros. A medida que se desdibujan la ley y el orden, necesitas formar alianzas comunitarias que brinden apoyo y aseguren los suministros. Un año después, surgen gobiernos improvisados que pretenden dar cierta apariencia de estabilidad, similares a los gobiernos que existían antes de este desastre. ¿Cuántas personas han muerto? Más de 4.000 millones. La sociedad intenta conciliar la realidad de un mundo privado de comodidades, conectividad y tecnología. Se exploran fuentes renovables de energía con el fin de generar electricidad y calor. Pequeños grupos empiezan a intercambiar recursos y conocimiento. Nuevos servicios de salud van surgiendo, mientras se vuelve crucial darles a las nuevas generaciones un nivel básico de educación. Esto, si lo piensas, se asemejaría de alguna forma a las sociedades prehistóricas y su evolución a través de la historia. En este punto, es de vital importancia ser un miembro activo de tu comunidad, enseñando a los jóvenes, creando huertas o participando en cualquier proyecto de reconstrucción. Llegando a los 10 años, el mundo ha cambiado para siempre. Las comunidades sobrevivientes han crecido en número y territorio,
Las redes comerciales abarcan zonas más amplias, y grupos aislados se han ido reconectando. La cooperación científica, con el fin de superar los retos en un mundo post-apocalíptico, reaviva la esperanza humana. La agricultura tradicional ha evolucionado hacia cultivos bajo techo, que producen cosechas pequeñas. A pesar de todo, la cifra de fallecidos avanza sin clemencia. Ya van más de 5.000 millones. También empiezan a surgir nuevos gobernantes con nuevas ideas y formas de gobernar. Una infinidad de especies, incluida la humana, permanecen en riesgo de extinción. Aunque la capacidad de adaptación es excepcional, el camino hacia la reconstrucción es extenso y agotador. Con todo esto, pareciera que la humanidad vuelve a formarse como en el pasado, haciendo que todo este conflicto nuclear nos retrase miles de años en nuestro desarrollo humano, además de la pérdida de vida de miles de millones de personas. Roguemos para que este panorama de destrucción se quede solo en la ficción de la inteligencia artificial y que, llegado el momento, el mundo elija la paz en lugar de la guerra. ¿Crees que sobrevivirías a un apocalipsis nuclear? ¿A dónde te irías a refugiarte? ¿A quién salvarías si pudieras? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Dale a me gusta si te ha gustado. Puedes suscribirte para ver más contenido relacionado a este. Aquí en pantalla te dejo 2 videos para seguir mirando. Hasta la próxima.